pasamos a compartir pantalla. Hoy vamos a ver otro tema precioso. El tema de hoy se llama Tocando a Jesús. Y miren, quiero que abramos bien nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales y que esta lección nos ayude a salir más enamorados del Señor, a conocer más de su misericordia, de su bondad con nosotros. Tocando a Jesús. La palabra dice que Jesús, el Señor, habita en luz inaccesible. ¿Quién podrá tocarlo a Él? Al Señor nadie lo puede tocar, solo a través de su Hijo Jesucristo podemos tocar al Padre. Esa fue una parte de los propósitos de su sacrificio. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenemos la triple naturaleza del hombre. Para los que no están familiarizados con esto, lo voy a explicar así rapidito. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Y en el cuerpo tiene 5 sentidos. Pero si somos un ser tripartito, tenemos 3 partes en el cuerpo. En nuestro ser, en el cuerpo, alma y espíritu, también tenemos 5 sentidos en el alma y 5 sentidos en el espíritu. Y nuestra alma y nuestro espíritu son vitales para que el Señor tenga comunión con nosotros. Pero el primer filtro de esos sentidos son los sentidos del cuerpo. Y si los sentidos del cuerpo están corrompidos, por ende se va a corromper el alma y el espíritu. Entonces les pongo un ejemplo. El sentido de la vista, que es el más fácil de entender, pues nuestra mente natural, nuestros ojos naturales nos sirven para ver el mundo exterior. Pero si usted cierra sus ojos, aún puede seguir viendo de cierta manera. Y eso es a través de la imaginación. Podemos recordar, podemos imaginar, podemos crear figuras, escenas, etc. Y eso se traslada al espíritu, que es la fe. Por eso dice Corintios que por fe andamos y no por vista. ¿Qué está diciendo ahí? Estamos viendo con los ojos del espíritu, no con los ojos carnales. La fe no es ir a ciegas. La gente dice por fe y a ver qué pasa, eso es mentira. Cuando estamos viendo con fe, estamos viendo por el espíritu y esa es una lección entera, ¿verdad? Esto no lo vamos a ver ahorita. Pero hoy vamos a ver el sentido del tacto. De ahí vemos los demás sentidos, que tampoco nos podemos detener en eso, pero vamos a hablar del sentido del tacto, por qué tenerlo santificado y cómo poder tocar a Jesús. Entonces, el sentido del tacto es obviamente la piel, que es el más grande de todos los sentidos. Y la piel, pues lo que más utilizamos en nuestro sentido del tacto son las manos. Pero el sentido del tacto puede ser una mejilla, puede ser nuestra frente, nuestro cuello, donde quiera que hayan terminaciones nerviosas y sintamos, ese es el tacto. Ahora, el tacto está relacionado en el alma con el afecto y en el espíritu con la adoración. Y ahorita explico un poco. Todo el cuerpo, la piel nos ayuda a sentir y la sensación se transforma en una emoción. Por ejemplo, si yo amo, voy a poner siempre, pongo a Joaquín, a mi hijo de ejemplo, que es lo más fresco que tengo ahorita, pero si yo lo amo a él, yo lo empiezo a tocar, le doy un beso, lo siento, mi piel contra su piel, y eso a mí me genera sensaciones, me genera alegría, me genera amor, me genera un sinfín de emociones, sensaciones inexplicables, solo los que son papás lo entenderán, pero me genera algo tan hermoso, son emociones, y luego eso se traslada al espíritu, y todo lo que captura nuestras emociones, pongan atención a esto, lo que captura la emoción que tú tienes, se vuelve dueño de tu alabanza y de tu adoración. Obviamente yo entiendo que Joaquín no va en primer lugar, sino que va el Señor, pero al ver a Joaquín es como que yo me deleitara. Y ahí es una figura de la adoración. Yo no estoy adorando a Joaquín, no le voy a hacer una estatua ni lo voy a idolatrar, pero es una sensación porque tiene capturado mis afectos. Ahora, cuando el Señor captura nuestros afectos y sentimos su presencia y vemos su fidelidad, su amor, lo maravilloso que Él es, entonces Él se hace dueño de nuestra adoración. Pero esto también ocurre en el lado corrupto. Esto ocurre con nuestros ídolos. Todo lo que nos genera una emoción, y un ejemplo sencillo porque a veces pecamos de las formas más sutiles.
pero digamos que vemos a un jugador maravilloso que nos deleita con el estilo que juega fútbol, por ejemplo. Entonces nos empieza a generar un sinfín de emociones adentro, adrenalina, emoción y yo qué sé. Pero se hace dueño de nuestras emociones que después nos deleitamos de verlo tanto jugar que ya capturó nuestra adoración. Pongo ejemplos sencillos. Por ejemplo, en el trabajo estamos viendo cómo la empresa sube y sube y nos deleitamos en ver eso y se empiezan a segregar neurotransmisores a nivel cerebral, entonces nos genera adrenalina y ambiciones y muchas cosas. Ya tiene nuestras emociones, capturó entonces nuestra adoración y después le rendimos culto a eso. ¿Cómo le rendimos culto? Teniéndolo presente en nuestra mente todo el tiempo, imaginando cuando la empresa tenga 10 sucursales, cuando esto, cuando el otro, y empezamos a divagar en nuestra mente, ya es dueña de nuestra adoración. Pero esas son situaciones en cierto modo placenteras, agradables, aunque tal vez sea corrupto, pero le causa placer al ser humano. Pero ¿qué tal con alguien que nos ofendió, que nos golpeó, ya sea física o emocionalmente? Esa sensación nos llenó de odio, de rencores, de venganza. Esas son emociones que son negativas, pero luego paran siendo un ídolo, porque nuestra mente empezamos a pensar cuándo me vaya a vengar de esto, o lo que le voy a hacer, o lo que le voy a decir, o por qué no le dije tal cosa. Ya capturó nuestra adoración. Ahora la gente no tiene que tocar nuestro cuerpo para activar el sentido del tacto a nivel del alma y del espíritu. Pongo un ejemplo, como mi hija Joaquín, yo lo puedo tocar, pero si alguien viene y me insulta, no está tocando mi cuerpo, pero sí llegó a tocar los afectos, sí tocó el sentido del tacto a nivel del alma y por ende lo puede tocar a nivel del espíritu también. Espero estarme dando a explicar, pero la clave es eso, el tacto lo que se refiere es a todo lo que sentimos. Y una vez empecemos a sentir, tenemos que ser muy cuidadosos. Si es del Señor, qué lindo, qué hermoso. Démosle todos nuestros afectos al Señor. Hay denominaciones, Paola estuvo en una de ellas, que no las voy a mencionar, denominaciones de iglesias cristianas, pero ahí es prohibido llorar, prohibido gritar, prohibido bailar. Y entonces, ¿cómo danzar? Verán el otro término, pero entonces, ¿cómo el Señor se va a hacer dueño de todos nuestros afectos si no podemos darle toda nuestra expresión con todos nuestros sentidos? No hace clic, no hace sentido, ¿verdad? Si usted quiere en la alabanza, quiere gritar, quiere dar vueltas, quiere llorar delante del Señor, quiere dar aplauso, lo que sea, hágalo porque el Señor va a ser dueño de todos sus afectos. Vaya, eso es para los que no conocían el tema y para explicar un poco más a los que ya lo conocían. Ahora vamos a nuestras emociones y la adoración. Vamos a ver un poco de lo que explicamos lo que con versículos. Vamos a Isaías 2:8. Isaías 2, ay, perdón. Isaías 2, versículo 8. Vamos a ver un poquito más de zoom aquí. Además, tu tierra está llena de ídolos. ¿A qué se refiere con la tierra para la aplicación nuestra del día de hoy? La palabra habla que el corazón es tierra, ¿verdad? La tierra, el corazón. Por eso el sembrador salió a sembrar. Y salió a sembrar ¿dónde? A los corazones de las personas. Entonces, además, su corazón está lleno de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos. ¿Cómo lo fabricaron? La obra se refiere, bueno, obra aquí está claro, pues las manos, pero las manos ya vamos más profundo a sus afectos y a su alabanza. Se han arrodillado ante la obra de sus afectos y de su alabanza y ante lo que fabricaron sus dedos. Nosotros podemos ser una fábrica de esas puras del oriente, ¿va? Que trabajan sin parar fabricando ídolos, o podemos fabricar cuadros de verdad. Ahora, si nosotros pasamos meditando la palabra, por ejemplo, Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra en Tesalonicenses, ¿verdad? Si nosotros pasamos meditando en eso todo el tiempo con nuestros afectos y nos deleitamos, vamos a crear la imagen del Señor que es fiel, que es verdad. No es ningún ídolo falso, sino que es verdad. Y eso ya no se va a poder mover de nuestra vida. Y cuando vengan los momentos difíciles, duros, de tribulación, de lo que sea, va a brotar en nosotros, pero Dios es fiel. Ya no lo vamos a poder quitar, ya se instaló en nosotros. ¿Qué otro tenemos? Génesis 3:3.
Pero qué tremendo este versículo de Isaías, porque nos enseña cómo con nuestros afectos podemos crear muchos ídolos. Ahora Génesis 3:3, aquí está la historia de la serpiente y Adán y Eva. Desobediencia del hombre, dice el título, y miren el versículo 3. Pero del fruto del hombre que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocarán, para que no mueran. Eso fue lo que respondió la mujer. El Señor nos dijo, no comamos, pero también les dijo, ni siquiera lo toquen. Tal vez lo pudieran tocar sin comérselo, ni siquiera lo estén tocando. Porque en el momento que lo toquen, lo van a codiciar, van a entregar sus emociones y su alabanza. ¿Y qué pasó después? Pues lo codiciaron, lo comieron y ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? A raíz de que la serpiente metió su voluntad en el ser humano. Bueno, eso casi no lo había oído mencionar, pero el mandamiento era que ni siquiera lo tenían que tocar para que sus emociones no fueran involucradas. Y vámonos a 2 Corintios, solo para que reforcemos lo que ya explicamos, ¿verdad? 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios 6, versículo 16. Aquí Pablo es bien claro. Bueno, Corintios, si lo leemos nos damos cuenta que la situación, el estado moral de Corintios no era el mejor. Y por algo les dice todas estas cosas. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Otra vez, ¿de dónde están hechos los ídolos? De nuestros afectos, de nuestras imaginaciones. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. No toquen a esos ídolos. Cuando nosotros fabricamos un ídolo, solo estamos, ya sea un ídolo material, ¿verdad? Que nos dedicamos a hacer crecer algo, que construimos algo, o en el peor de los casos, cuando hacen imágenes de brujería y cuestiones así. Ahí solo estamos expresando lo que hay adentro del corazón. Ya se hizo visible, pero muchas veces no tenemos que hacer una estatua de nada y el ídolo ya está adentro, aunque nadie lo pueda ver. Pero aquí les dice, no toquen lo inmundo. Para empezar a hacer un ídolo, lo primero que tenemos que hacer es entregarle nuestros afectos. Ahí empieza todo. Por eso siempre les digo que tenemos que tener mucho cuidado con la música del mundo. Porque ¿qué cosas toca la música? La música toca las emociones. Si usted pone música electrónica, de esa que ponen en los gimnasios, de esas que ponen en las tiendas de ropa, esa música, usted analice qué empieza a mover en nosotros. Si ponen música sensual, pues ni preguntemos qué mueve. Si pone música triste, también está manipulando las emociones. Tenemos que ser muy cuidadosos con la música. Yo tengo más o menos 10 años de no escuchar canciones mundanas. Si la he escuchado es porque el vecino de la par la pone a todo volumen, pero por yo agarre mi computador, mi teléfono y pongo una canción, miren, eso para mí ya no existe, porque entiendo sus principios. No toquemos lo inmundo. También tenemos que tener cuidado, yo también hago énfasis en eso, cuando una persona empieza a cortejar a otra y empiezan a hablar y bueno, en el buen chapín a casaquear, etcétera, aunque esté hablando por teléfono ya está tocando sus emociones y después le deja una imagen en su mente y después ya se volvió un ídolo, lo que hemos estado explicando. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en esas cosas, todo es bien sutil. Bueno, ahora pasemos ya a tocar al Señor. Ya vimos lo tremendo que es de cuidar nuestras emociones, pero ahora veamos qué podemos hacer con nuestras emociones santificadas. Y aquí es donde quiero que caigamos y nos enamoremos del Señor y lo conozcamos más. Y veamos que lo que el mundo ofrece a la par de Jesús es una bolsa de basura, de esa que ya podría saber ni cuántos días. Eso es lo que el mundo nos puede ofrecer. Y ¿cómo se llaman las iglesias? Hablan de miles de temas. Verán, gracias a Dios aquí no somos los mejores, pero bueno, la meta es buscar al Señor Jesús. Pero si en una iglesia nos están hablando de cosas terrenales y no nos hablan tanto del Señor Jesús, creo que es tiempo de reconsiderar eso. Vamos a conocer un poco más del Señor. Vamos a Mateo 9:27.
Cuando conocemos más del Señor Jesús, cuando Él se nos revela, es lo único que necesitamos para dejar los ídolos y lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque nos presentaron algo mejor. Y el ser humano por naturaleza siempre está buscando lo mejor, solo que es de manera corrupta. Y después al ser humano le cuesta un montón rebajarse. Si usted gana cierta cantidad de dinero, tiene un estilo de vida y después le recortan. ¿A quién le gusta bajarse? A nadie. Bueno, santifiquemos eso y cuando conozcamos del Señor Jesús, digamos, ya no quiero menos de esto, no quiero menos y el pecado es menos. Así de simple. 2 ciegos reciben la vista. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y les dijo, ¿qué creéis? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. La primera pregunta, Jesús obviamente él sabía que lo podía hacer, pero le dice, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron que sí, ellos creyeron. Es una convicción profunda que el Señor nos podía sanar con solo tocarlos. Ahora yo les hago pregunta, ¿ustedes creen que Dios los puede sanar? Nosotros respondemos que sí, a primera. Pero ¿por qué cuando salen pecados tan grandes en nosotros pensamos, esto sí nunca lo voy a poder quitar? ¿O por qué cuando sale una herida mejor la engavetamos y automáticamente como un significado tácito estamos diciendo, esto no lo voy a poder sanar, mejor lo escondo, mejor no lo quiero ver, esto no lo puede sanar el Señor, no puedo vencerlo? ¿No les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, viene alguien y les dice, ay, Dios, me quedé sin trabajo, oremos que Dios le provea, y como que hubiera una gran fe que tuviéramos, pero después nos pasa a nosotros la situación y ya no es la misma fe? Lo que pasa ahí es de que tenemos la teoría, sabemos en este ejemplo que les pongo que Dios es proveedor, pero al momento que viene la situación a nuestra vida, por poner un ejemplo, puede ser en cualquier área, ya no la tenemos en experiencia, solo era una teoría. Y como no es experiencia, ya dudamos. Pero para creer para el vecino, para el prójimo, es facilísimo. Ahora, cuando el Señor nos vaya a tocar pecados y áreas que nosotros no hemos sanado, que de verdad son muy fuertes, más grandes que nosotros, el Señor nos va a preguntar, ¿crees tú que yo lo puedo sanar? Y nosotros ahí tenemos que responder, sí, Señor, porque es por tus fuerzas y no por las mías. Evaluemos qué tanto está nuestra fe en que el Señor nos pueda sanar nuestros pecados. Luego que le dijimos, sí, Señor, tú me puedes sanar, entonces el Señor pasa y nos toca. Y todo lo que el Señor Jesús toca es sanado. En este caso fue lo que les tocó los ojos. Los ojos fueron abiertos, dice el versículo 30. Pero el Señor puede, lo que Él toque, la llaga, la herida que Él toque, Él la puede sanar. Pero Él les va a hacer la pregunta, ¿crees tú que lo puedo sanar? Sigamos viendo historias, Marcos 1:41. Marcos 1. Marcos 1, versículo 41. Esa es la historia de un leproso, sí. Leamos del 40. Vino a él un leproso, rogándole una vez más. Hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y empecé a ver todas las historias donde la gente le pidió a Jesús que los sanara, que los tocara. Y encontré 2 factores comunes, por lo menos, puede que haya más. Pero el primero que encontré fue el que vimos en el versículo anterior. Ellos tuvieron una convicción tremenda de que el único que los podía limpiar era Jesús. Era una convicción. Y cuando nos acerquemos al Señor a ser limpios de un pecado, de una herida, tenemos que tener una convicción que no importa lo que sea, el Señor nos puede tocar. Y la segunda es que todos reconocían su condición. Soy ciego, soy leproso, estoy enfermo. Y nosotros somos unos grandes leprosos, ustedes tristemente. Miren, ¿a quién le gusta oír esas palabras? A mí me gustaría venirles a profetizar. Ustedes son unos campeones, unos maravillosos. Ustedes vienen riquezas y van las naciones. Pero no, yo les vengo a decir la verdad, somos leprosos y el Señor nos quiere limpiar. Y solo de imaginar ese momento donde el Señor extiende su mano y nos dice,
sí quiero limpiarte. Miren, eso es para llorar. Yo ahorita estoy tocado pensando en eso. Dígame al Señor, Señor, tú nos puedes limpiar. Y el Señor dijo, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Es mi deseo, mi deleite limpiarlos. Entonces la gente tenía convicción y reconocía su estado. Y vámonos a Marcos 6 también. Solo cambiamos unas hojitas, Marcos 6. Marfos puse, es Marcos. Marcos. Ups. Marcos 6, versículo 55 y 56. Ok, otra historia. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer, de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que les tocaban quedaban sanos. La vez pasada me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿dónde sanamos? Sanamos en la sangre, sanamos en la palabra, en la oración, etcétera. Pues yo les digo algo, cualquier cosa que toquemos de Jesús, ya sea que lo toquemos en oración, que lo toquemos buscando la palabra, que lo toquemos arrepintiéndonos, que lo toquemos siendo obedientes y rindiéndonos, donde sea que estemos tocando al Señor, ahí hay sanidad, no importa dónde. Por eso tenemos que perseverar en nuestros hábitos cristianos. Hay una prédica de eso que predicó mi hermano. Y en cualquiera de esos hábitos el Señor nos va a sanar. Nosotros nos gusta preguntar al Señor cómo lo vas a hacer, pero al Señor no le gusta decirnos cómo, a Él solo le gusta decir que sí lo va a hacer. Ahora sí, entremos a la prédica, pues ya que tuvimos esta base, para los que nos acompañan por primera vez o son nuevos a estos temas. Miren, la palabra en griego para tocar, ¿saben qué significa? Esta es la palabra, si lo pueden ver en la pantalla, G680, si lo quieren buscar en la Strong, y lo voy a apuntar aquí. La palabra en griego significa encender con un fuego, la palabra tocar. Cada vez que el Señor vino y tocó a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, les encendió un fuego en sus corazones. Ese era el propósito, tocar al Señor. Y aquí vamos a diferenciar cristianos de atrio y cristianos que quieren caminar. ¿Cuál es la oración común de los cristianos que no han tenido crecimiento espiritual? Señor, dame salud. Señor, dame un trabajo. Miren, todos queremos eso y está bien. Yo no estoy diciendo que usted no ore eso, pero de ahí no pasan. Ahí se quedan. Viene el Señor, hace el milagro y ya se acabó el asunto. Pero lo que nosotros tenemos que orar, Señor, sí, sáname, tengo esta necesidad, sí, lo que sea, pero yo quiero, Señor, que me enciendas un fuego de amor, porque ¿de qué me sirve tener un buen trabajo, vivir 100 años sin enfermedad, si cuando me muera me voy a morir con un corazón apagado de pasión por ti, de santidad, con un corazón que hizo entregas, que rindió la carne? ¿De qué me sirve eso? El Señor venía y les encendía un fuego en sus corazones. A muchos, pues tristemente les duraba muy poco. Seguro volvían a pecar, yo no sé, porque hay una parábola de los 10 leprosos o ciegos, no recuerdo, que fueron sanos, leprosos, y solo uno regresó a darle gracias. Era evidente que a los otros no les duró mucho la gratitud con el Señor. Solo a uno se le encendió un fuego permanente, un fuego genuino. Pues al Señor vayamos sí con nuestras necesidades, es cierto, sí, vayamos con nuestras heridas, con las necesidades que tengamos, sí, pero que no sea ese el fin, sino que el fin sea amarlo más, que ese sea el fin. Y en hebreo, la palabra era nagán, si no recuerdo mal, no la recuerdo ahorita, pero la palabra significaba tocar. Bueno, tenía varios significados, pero la raíz de la palabra es esta H5059. ¿Y saben qué significa? Tocar un instrumento de cuerdas. Cuando el Señor los tocaba, era para que sus corazones entonaran un canto de alabanza. ¿Y qué dice Apocalipsis 14? Dice, aquí vi un grupo que estaba sobre el monte Sión y con él el Padre y Jesús con ellos, ¿verdad? Dice el Cordero delante de ellos, y tenían escritos el nombre del Hijo y del Padre en su brazo y en su frente, y tenían un arpa, dice después, y cantaban un cántico que la gente no entiende. ¿De dónde sacaron ese cántico? De cada vez que el Señor les tocaba,
cada vez que fueron a arrepentirse, a ser sanos, el Señor les ponía los ojos, la mano, perdón, en sus ojos corruptos, en sus manos, en su corazón, en su cabeza, en sus pasados, en sus heridas. Y eso encendió ese canto que la gente no puede entender. El canto que la gente entiende es: Señor, prospéranos, Señor, vénganos de nuestros enemigos, Señor, sáname mi cuerpo. Eso es lo que la gente puede entender, pero no pueden entender por qué en medio del dolor lo estamos alabando. No pueden entender por qué lo amamos tanto, por qué tenemos un corazón, un fuego tan agradecido por Él, ¿verdad? Eso significa la palabra tocar un instrumento de cuerdas, y viene de la raíz de esa palabra. Y también significa entonar un canto. Aquí se los pongo. El Señor lo que quiere es que cada vez que salgamos de la oración, salgamos entonando un canto de amor, canto de gratitud, cantos de alabanza. Eso es lo que el Señor quiere cuando nos toca. Pero ¿saben qué? Para que Jesús los tocara, Jesús no fue a buscar a nadie. Si vemos en la palabra, cuando pasaba el Señor, todos salían a buscar al Señor Jesús. El Señor no nos va, cuando somos salvos, sí, cuando Él nos salva, Él nos va a buscar, ahí sí, porque dice la palabra que nadie viene al Padre si el Hijo no la trajera, y viceversa. Nadie va nadie va al Padre si el Hijo no lo lleva, y nadie va al Hijo si mi Padre no lo atrae. Para la salvación el Señor sí nos encuentra como estamos. Él nos sale a buscar. Pero el cristiano piensa que el Señor lo va a ir a buscar toda la vida. Mañana en la mañana el Señor no lo va a ir a buscar. Tal vez, a veces sí, el Señor nos despierta, nos toca, pero Él está esperando que maduremos, que en la mañana abramos los ojos, digamos: Señor, mi alma te alabará, acarrearé mi alma a buscarte. Nosotros tenemos que ir a buscar al Señor Jesús para que Él nos toque. Y después que Él nos toque, nosotros lo vamos a empezar a tocar a Él. Y ahora vamos a ver historias de cristianos que no fueron los cristianos normales. Vamos a Lucas 7:36. Espero hacer sentido con la prédica. Lucas 7:36. Ahí seguimos en los evangelios. Esta historia es bien conocida. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en el casa de fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Miren este detalle. Y estando detrás. ¿Por qué estaba detrás de Jesús? Porque buscaba sus espaldas, y cae en sus espaldas perdón. Y le dijo llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer era María Magdalena. Buscaba su perdón y tocó a Jesús. Tocando a Jesús. Y antes de que termine de explicar este versículo, lo vamos a explicar junto a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Así termino de hacer la correlación. Juan 13, versículo 23. Juan 13:23, solo pasamos unas hojitas allá a la derecha. Y aquí habla de Juan. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, este era Juan, el discípulo que amó más al Señor. ¿Y saben quiénes eran los únicos dos que estuvieron en la cruz? Eran María Magdalena y Juan el Bautista. Es cierto, estaba María y habían otras mujeres, pero era Juan y María las que tocaron a Jesús, pero no lo tocaron solo para que sanara su cuerpo, para que resolviera su necesidad. Lo tocaron viendo su naturaleza, viendo que eran leprosos, que también eran ciegos, que también eran cojos, y por eso fueron transformados y fueron a la cruz. Y la cruz es figura de que ellos estaban muriendo a sus carnes. Y luego Jesús, cuando resucita, a la primera que se le presenta a esas mujeres, y ahí estaba María Magdalena. Ahora Juan, que estaba tocando aquí, tocaba el pecho, tocaba el hombro del Señor Jesús. Y ahí encontramos la oración, el corazón, los deseos, los afectos. Juan se recostó en el pecho del Señor Jesús, y eso lo hizo sanar también su alma,
Por eso Juan es de los discípulos que más amó al prójimo. Lean los versículos de Juan. Él habla del amor, de la rendición. Él habla de un amor que solo alguien con un alma sana lo puede tener. Solo alguien que sanó el dolor, las amarguras, el pasado, puede llegar a amar a ese nivel. Porque estaba recostado en su pecho, sanando su alma. Yo quiero que vean que estos dos personajes no fueron igual a los demás. Ellos cuando tocaron a Jesús buscaban algo más. Buscaron, Señor, yo quiero esa naturaleza que tú tienes. Señor, yo quiero escuchar tus deseos. Yo quiero escuchar lo que tú piensas, lo que tú sientes. Señor, ¿qué sientes tú? Yo también lo quiero sentir. ¿Qué late tu corazón? Quiero que mi corazón lata por lo mismo. Era diferente. Vean la diferencia. Ya no es, Señor, dame un trabajo y ya mañana a ver qué me importa la vida. No es eso. Era, Señor, yo quiero pegarme a ti y nunca separarme. Esos son los verdaderos deseos que tenemos que tener si queremos crecer. Miren, esto es precioso. Miren lo que el Señor desea para nosotros. Cuando Él nos toca, Él nos transforma para siempre. Yo quiero ser de esos que son transformados, de esos que una vez fueron tocados, no les importa ir a la cruz, a la crucifixión con Él. Si ya lo conocí, ya lo conocía, Él ya vi su amor por mí, ya vi su pureza, ya vi lo que Él tiene que el mundo no puede dar. ¿Qué me importa la vida? Eso es lo que el Señor quiere darnos. Y vamos a terminar con Primera de Juan. Gracias, Señor, por tu palabra. Primera de Juan, capítulo 5. Este no es el Evangelio de Juan, es la carta de Juan que está al final, antes de Apocalipsis y de otras cartas de Hebreos. Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si tocamos a Jesús, el diablo no nos va a tocar. Muchas veces está ese ¿cómo se llama? Amuleto, ay, la sangre sobre mí. Miren, esa gente a veces tal vez ni ora, entonces, ¿qué le puede servir? Aquí lo que está enseñando este principio es tocar al Señor Jesús para que el maligno no nos toque. Cuando después pasa una desgracia, viene la gente y alega, Señor, pues yo hago esto, soy cristiano de la iglesia, pero no me estás tocando, papito, no me estás tocando. Yo no puedo protegerte así, es lo que el Señor dice. Y si estamos tocando al Señor y algo doloroso nos pasa, pues le vamos a seguir dando gracias al Señor, porque estamos bien agarrados a Él. Y no importa lo que nos pase en vida, nuestra alma, nuestro espíritu van a estar siendo encendidos por un fuego. El maligno no nos toca. Fíjense que ahorita el piloto de la fundación, donde yo trabajo, resultó positivo en coronavirus. Bueno, resulta que él estuvo viniendo 3 semanas a mi casa. Él vino, comió con nosotros, estuvo en el comedor, anduvimos en carro juntos. Mira, estuvimos un tiempo juntos. Y resulta que yo no me enfermé, Paola no se enfermó y el bebé nadie. Y él sí se enfermó y dije, Señor, es que no cabe duda, pues él estaba a la par mía, nunca supimos que él estaba enfermo. El último día que lo vi en la tarde me escribe que empezó con síntomas, ahí anduvimos juntos. El Señor permite que lo toquemos a él para que el maligno no nos toque. Es uno de los testimonios que les quería contar. Pero yo quiero que esta palabra haya servido para salir enamorados de él, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos salir enamorados. Entonces, no sé si hay algún comentario o algo, porque ahorita vamos a orar también. Hay una canción que como me gustaba, de las viejitas, que dice, si tocara el borde de su manto. Hoy no tenemos adorador, pero si tan solo entendiéramos lo que significa tocar al Señor Jesús. Vamos a terminar la grabación.